dar Martín. inicio. Un versito antes. Muy buenos días para todos y todas. Vamos a dar hoy inicio a nuestra sesión número 17, nuestra última sesión académica del diplomado. La próxima sesión tendremos nuestra sesión de balance de retroalimentación. Es muy importante para nosotros. Hoy tenemos el acompañamiento de esta sesión de nuestra compañera Sandra. Anita, ¿no se te escucha? Creo que Ana se quedó sin internet. Se le fue la señal. Ok, el día de hoy entonces vamos a tener, como les decía, buenos días compañeros y compañeras. Reciban un abrazo Marta solidario. Alfonso. Anita, Anita, no se te escuchó un pedacito. Es que se te fue la Entonces señal, Anita. Ok, les con decía la profe Anita Marta que Alfonso que desarrollará el día de hoy el tema. Ya le doy la palabra a la profe Sandra Salazar. Ana, un segundito. Muy buenos días a todos y todas. Primero, pues enviarles un saludo de bienvenida a esta semana, la número 17. Decía nuestro expresidente Gustavo Petro, los últimos serán los primeros. Muy contentas de haber llegado hasta acá en todo este recorrido en el diplomado de régimen laboral del Magisterio, Derechos y Deberes en convenio entre FECODE y la Universidad Pedagógica Nacional. Pues un saludo a todo el equipo, a nuestros directivos que nos acompañan y por supuesto a cada uno, cada una de ustedes. Contarles, ahora que los estaba escuchando, contarles que nosotros acabamos de llegar un grupo de maestros aquí a Sevilla Valle, precisamente a hacer el ejercicio de solidaridad, de apoyo, a traer las donaciones que recogimos en la ciudad de Bogotá y pues es muy lamentable todo lo que nosotros escuchamos y vemos en el país actualmente. Pues vemos a un ministro de Interior y a este gobierno diciendo que les duele más que los fallecidos, más que las muertes, pues la infraestructura que se ha caído en las iglesias, de los colegios, o sea, no les importa para nada pues la vida del pueblo y esa es una realidad. ¿Sí? Entonces, pues nada, muy chévere que hayamos llegado hasta este último módulo vamos a hablar sobre el estatuto docente. Es muy importante, no está de más decirlo, conocer pues todo lo que tiene que ver con nuestros estatutos. En ellos se condensan décadas de luchas, conquistas históricas, garantías laborales que dignifican pues nuestra profesión docente en Colombia. Como lo estamos diciendo y como lo estamos hablando, hoy más que nunca, frente al panorama político actual de un gobierno de derecha, de un gobierno fascista, que pretende arremeter contra el magisterio y desmontar todo lo conquistado en las calles. Es por eso que esta formación política se convierte en una herramienta de resistencia. Felicitarlos a todos y a todas los que han llegado hasta aquí, porque es eso, una herramienta de resistencia. Comprender a fondo el marco normativo de nuestros estatutos nos permitirá defender con contundencia la estabilidad laboral, la libertad de cátedra y la dignidad de la escuela pública ante cualquier intento de retroceso. Sabemos que tenemos esa tarea frente a propuestas que ya se vienen haciendo, el decreto 074, pues la semana anticomunista, bueno, sabemos todo lo que se nos viene con este gobierno. De igual manera, pues las interacciones entre los participantes y los aportes en el marco del respeto por las diferencias, así como el estricto cumplimiento en la dedicación del tiempo necesario y suficiente para desarrollar pues las temáticas y los trabajos correspondientes enriquecerán sin duda alguna pues nuestros aprendizajes. Tengamos en cuenta que necesitaremos 8 horas aproximadamente para completar con éxito las actividades de esta semana. Recuerden que el acceso a la plataforma y el desarrollo de las actividades pues depende del compromiso de ustedes, del ritmo que ustedes tengan y lo que significa que pueda seguirlo a la hora que le resulta más conveniente, en el momento en que usted pueda hacerlo, ¿cierto? Pero pues ante todo cumpliendo con las actividades que se establecen en esta semana 17. Bueno, esperamos que puedan entrar a la plataforma, realizar entonces sus actividades, interactuar con otros participantes utilizando el foro de aprendizaje eh, y bueno, todo lo que tiene que ver para cumplir con las actividades y metas de esta semana número 17. Los objetivos de esta semana es analizar el marco legal y normativo
respecto de las ventajas y desventajas del decreto 2277 y el 1278, resaltando los aspectos que se deben tener en cuenta para el nuevo estatuto docente. Analizar los avances de la construcción del proyecto de estatuto presentado a la Asamblea Extraordinaria en Bogotá del 2023, con base en lo planteado en la propuesta del año 2012 en el marco de la Asamblea Federal de Paipa y la 20ª Asamblea de Delegados realizadas en la ciudad de Medellín, respecto a las condiciones actuales de las luchas del magisterio. Y por último, identificar los desafíos que tenemos para lograr un estatuto de la profesión docente en Colombia. Como decían mis compañeras, pues hoy tenemos de invitada a nuestra directiva de FECODE, la compañera Marta Alfonso, y pues en el marco de un proceso de negociación y de lo pactado entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional, pues se genera un debate alrededor, en el magisterio, pues alrededor de una propuesta de estatuto de la profesión docente. Es importante saber en qué va, qué avances tenemos, en qué va esta propuesta y que pues sabemos que es una construcción colectiva. Ese debate contó con una amplia participación de los docentes del país, tal como lo estableció el Congreso de Paipa, y se ratificó en la Asamblea General de Delegados y Delegadas en Medellín, cuya base es la propuesta de estatuto, que se dio a conocer a través de una cartilla en el año 2012 y la cual fue complementada durante la Asamblea de Delegados realizadas en el año 2017 en Medellín y genera la base de la propuesta presentada al Magisterio en el año 2023, misma que fue debatida en las asambleas extraordinarias en la ciudad de Bogotá. En este sentido, pues la idea es que se pueda hacer un análisis y aportes al borrador de esta propuesta de proyecto de estatuto docente, la propuesta de estatuto del año 2023 que se discutió en el marco de las asambleas extraordinarias y el informe de sistematización de los aportes del magisterio frente al tema en la construcción colectiva pues, de este estatuto docente. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a esta semana 17, que ojalá pueda ser muy enriquecedora para todos y todas. Y bueno, continuamos entonces con el saludo del compañero Albeiro Victoria. Sí, sí está, compañeros. No, no se No, encuentra. no, no, Santos. Continuemos. Él les envía como siempre un saludito. Continuemos. Listo, entonces damos paso a nuestra invitada, si también se encuentra ya la compañera Marta Alfonso. Hola, buenos días. Buenos días, Marta Alfonso, bienvenida y gracias por estar aquí. Entonces, Bueno, el micrófono es tuyo. Gracias. lo primero saludar al equipo de la escuela sindical que se encuentra aquí y pues obviamente a todos los maestros y maestras que atienden como a esta convocatoria. El tema es bastante amplio, sin embargo yo quiero expresar aquí como unos puntos que me parecen que no se pueden ignorar porque es lo que estamos viviendo y es como aterrizar en este mundo. Y también conocer que lo que se viene dando en Colombia hoy es una situación compleja para todos y todas. Bueno, quiero expresar acá que no solo con tristeza y dolor lo que viene pasando por la cantidad de vidas perdidas, por la incertidumbre que tienen los compañeros y compañeras, por nuestro trabajo de base gremial, por nuestras vidas, pues todos hemos estado hablando con gente del eje cafetero, pero particularmente escuchar a mis compañeros en reuniones que hemos tenido que se quedaron sin casa, que perdieron familiares, amigos, pero aún más duro, no saber qué va a pasar, no saber, no tener la certidumbre, porque hoy la gente se moviliza por unas ayudas, pero como nos dice la gente que sabe esto, esto puede durar 2 meses, 3 meses, para unos 6 meses, pero realmente son 2 años si le meten a la reconstrucción. Y hoy lo que vemos es un gobierno de show, de una serie de desaciertos
que van a llevar es aprovechar, porque eso es lo que están haciendo, aprovechar la catástrofe para tomar decisiones políticas. Las primeras, en medio de todo esto, son los bombardeos que están haciendo en varias partes del país. Eh, Hay un debate sobre quién está generando los incendios. Esa ha sido una táctica que utilizó Israel en varios territorios como Argentina y en Medio Oriente para copar territorios y después poder llegar los colonos a comprar tierras baratas. Pero también sabemos que se venía hablando de la necesidad de dejar recursos y dejar preparado en este cambio de gobierno lo del fenómeno del niño. Este es un lado. La segunda es que Colombia se mete con un ministro que es sionista, él hace parte de las comunidades, eh, así como la gente dice, ay, el Islam, ¿no? Pues aquí el sionismo ha capturado. Y si ustedes vieron, el que hablaba ayer, el que llegó judío aquí, es un man que es, creo que es uruguayo, que es el que tiene el relacionamiento. Entonces llegan a establecer el orden y llegan con tres cosas. Uno, lo que se llama reestructurar el territorio, copar el territorio, ¿sí? Que es lo que dijeron ayer claramente. Entonces, uno, ay, van a reconstruir. No, van a reestructurar el territorio. Y recuerde que son un debate que han puesto que por qué Iván Cepeda no está en Chocó como si él fuera el presidente hoy, o cuestiones de ese tipo. La segunda que están planteando es entregar toda la información recolectada de censos a Palatir. Y ojo con esto, compañeros. Ustedes escucharon la semana pasada a Marco Rubio hablar de que iban a revisar las redes sociales de cada uno. Yo he hecho el trabajo de reconstrucción de memoria y de violencia del movimiento sindical y tengo unos informes tan impresionantes y los maestros no tienen ni idea de eso en general, ni la población, de que aquí cogieron, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, escuchaban una canción, ¿sí? Guardia, guardia, fuerza, fuerza, y cogen y con inteligencia ubican qué personas en el país están escuchando esa canción, la han reproducido, cuántas veces y en qué periodo. E identifican a través de todas las plataformas dónde está la gente, qué canción escucha, si reproduce lo de Calle 13, si reproduce esto. Ustedes me dirán, pero ¿por qué Marta está hablando esto si venimos a hablar de estatuto? Porque yo quiero que ustedes ubiquen en qué momento van a poner la carrera docente hoy. Y la tercera es garantizar que en todas estructuras de emergencia quede instalado bases militares y armamento que harán presencia aquí y pasó en Venezuela y ahora pasa aquí. Ayer hubo un temblor en una zona de España que tiene mucha confrontación hoy y en Indonesia, muy fuerte. Hay una situación en el mundo que tiene que analizarse frente al calentamiento global, a una serie de cosas que creo que están influyendo. Yo no soy científica, pero he hablado con los geólogos y dice, pues es que un problema en la fase de la Tierra también de sobresaturación. No me voy a meter eso, pero quiero hablarles es de esto. Y llega Estados Unidos con con toda también sus estrategias de control. Entonces, cuando nosotros decimos esto, aquí hay una discusión que se ha puesto y es la llamada batalla cultural. Y no es solamente si Paola Holguín es de derecha, es que es una estratega que la ponen en el Ministerio de Cultura porque es una estratega antiterrorista y ha estudiado para eso. Y entonces usted empieza a coger cada ministerio y encuentra que el Ministerio de Educación está cerrado, fue que él escribió para hacer seguimiento de acuerdos. Ya sacaron a Bayona de la fiduprevisora sin hacer ruido, simplemente le quitaron todo y cuando le dijeron váyase, ya le habían bloqueado cuentas. O sea, es una forma de gobernar. Y es una forma de imponer el país y es una forma donde va a haber un debate político y social y la Asamblea Federada lo podrá dar. Y obviamente el contrapeso para demostrar la fidelidad y lo arrodillados fue decir que reconocían Altos de Golán. Eso es
sea, es una afrenta contra la comunidad internacional porque es reconocer que un país puede entrar a su país, se puede tomar un territorio y después decir que él es dueño de él. Eso es lo que nos espera. E igualmente está pasando con Marruecos. El gobierno de Marruecos, el príncipe de Marruecos es un aliado de Netanyahu y de Trump y está haciendo la misma estrategia para copar la zona a España y a esta zona y poder controlar con es, se me olvidó, Sahari, que es la zona donde está el Frente Polisario y que es una nación y que fue invadida. Y que nosotros hoy tenemos que entender que hay una estrategia allí. Al magisterio le va a tocar entender este nuevo ritmo y entender que la educación tiene que ver con este proyecto. Y en ese marco, yo voy a explicar, yo dejé un resumen, pero ahí está el documento del estatuto docente. Sé que el tiempo es corto, porque no podemos pasar que en medio de un terremoto, en medio de una tragedia, se esté utilizando toda la fuerza para golpear realmente a las poblaciones. Decreto de emergencia incluyó departamentos que no tuvieron afectación, pero que tuvieron una grave situación, que tienen una grave situación hoy de lo que llaman orden público, y pues mucha gente está esperando soluciones mágicas cuando realmente, como dicen, es muy bueno hablar de guerra, pero no es bueno vivirla y ver las poblaciones desplazadas, niños, niñas, maestros corriendo frente a los bombardeos. Esto está muy complejo. Yo sé que muchos hoy seleccionan las noticias, pero esto es complejo. Del Ministerio de Educación hemos sabido que está reuniéndose con puros inversionistas para la reconstrucción y pues no ha abierto agenda a los sindicatos. El Ministerio de Trabajo hizo un llamado abierto, pero como a las centrales. Luego no sabemos bien las líneas. FECODI ya escribió diciéndole que nosotros necesitábamos que hiciera seguimiento de acuerdos, mirar la situación del FOMA y mirar otros aspectos. Y ahora pues vamos a mirar por qué está la situación de la normalización académica en medio del conflicto del terremoto. Mm, el estatuto docente, no sé si Luzaida me puedes poner la presentación. Pues nosotros hoy tenemos un panorama de cómo están divididas las poblaciones que están vinculadas, ¿sí? Eh, yo cogí el documento que acordamos en el 2023 que se redactó con el recorrido que hace la compañía, aquí se adicionó la relatoría que se hizo, yo creo que fue muy debatido, pero en el Congreso Federado, sobre todo en la última sesión, esta comisión que habló de los bloques de estatuto le trabajó fuerte. Voy a pasar como para que se ubiquen ustedes, pasas por favor. Bueno, lo primero es que hay que tener en cuenta en el estatuto docente, sí, que hay unos mandatos de la Asamblea que los leyó la compañera Sandra, los marcos normativos, el debate de financiación, la discusión de planta docente, la comisión tripartita y la base de negociación de nosotros, que es lo que vemos hoy. Este boletín fue cuando se instaló, iniciando este gobierno, la comisión tripartita, pero esa comisión tripartita tuvo 2 sesiones más durante este gobierno y no se volvió a reunir. El primer punto, logramos avanzar en el reglamento para constituir, mirar el documento base, los mecanismos nuevamente, pero allí surgió una discusión y fue el problema de la financiación y creo que el debate era garantizar los recursos para la financiación. ¿Podemos pasar? Bueno, la Asamblea de 2013 y 2017 ubicaron las necesidades, pero yo quiero que las miren hoy, ¿no? Eh, de, de ver el estatuto docente como una salida.
antes hablábamos de estatuto único. Si ustedes cogen el cuerpo, el borrador que pasó, pues ya FECODE plantea que pues van a haber tres estatutos porque eso es una realidad constitucional. Entonces está el estatuto de poblaciones afro que no han logrado aprobar. Ahí hay una discusión que tiene que ver con las autoridades y con el manejo de recursos y orientación. Definiciones de la planta, por quiénes en las autoridades. Está el estatuto indígena que hoy pues en muchos lados ha sido aplaudido pues por las comunidades negras, pero que está en contradicción con maestros generales en varias zonas por la forma como se viene aplicando y desarrollando. Por el otro lado, nosotros hoy en ese marco, por eso hablamos de estatuto de la profesión docente y nos referimos a maestros del 2677, del 1278, que incluiría a los provisionales y a quienes entren en carrera, que son condiciones de profesionalización y dignificación, reinstalar la estabilidad laboral de los maestros de los 1278, porque nosotros podemos tener mejor salario, pero claramente hay formas de desvincularnos a nosotros y una de esas es por suficiencia de planta docente. Y hoy con las intenciones que tienen no solo con los proyectos, porque pues ustedes han oído hablar del proyecto S704 que está radicado en la Cámara, que no solo habla de evaluación, sino de colegios de concesión, de la educación como derecho esencial. Está también toda la discusión que tiene sobre el gobierno como política, que es real, es cierta y la plantearon de minimizar la planta docente, han estado buscando el mecanismo y van a aprovechar para mirar qué decretos sacan. Buscando lo como estaban presentando esta semana, de que había que cambiar, renovar la planta docente. Ese documento sí existe, ese proyecto sí se ha hablado, porque las fuentes, y fue a hablar con gente de prensa y dice, sí, de eso se habló y se habló en escenarios, pero lo recogen porque no les da y no les da porque no es por los maestros, no les da porque tienen que sacar la gente, magistrados de la rama judicial, tienen que sacar gente potente que fue por la que se extendió, por ejemplo, la edad a los 70 años. La otra es crear una nueva condición de ascenso, fortalecer la profesión docente, lograr salario profesional. Y hoy eso es un debate. ¿Quién tiene salario profesional y quién no tiene salario profesional? Los compañeros del 2277 no alcanzaron los 7 millones de pesos, que sería un salario profesional. Salario profesional. Pero el problema es que quienes lo han alcanzado lo alcanzan después. Pues son todos los de la 14, pero es después de más o menos 20 años de servicio. Es decir, que el principal curso de la vida económica de un maestro del 2277 no tiene ni cercanías a un salario profesional. Y eso es lo que no entiende la gente y lo que nosotros no podemos repetir y caer de que deben de retirarse porque tienen una buena pensión cuando toda su vida no recibieron salario profesional. Y el único momento en que los maestros del 2277 logran un ingreso igual o similar al del salario profesional es cuando reciben salario y pensión, por eso es transitorio. Entonces no es posible que haya compañeros que duraron 20 años para llegar a la 14 o 25 años, unos menos porque de pronto entraron en otra condición y después cuando están usufructando una mejor condición económica, que puede ser más o menos, algunos se retiran antes, hasta 15 años, pueden ser 10 años, 12 años, de lo que sería un ingreso profesional, les digo que ustedes no merecen esto. La solución sí estaría en tener salario profesional de entrada para tener pensiones, o sea, que usted toda su vida profesional tenga salario profesional. Si yo me vinculo a los 26 años como licenciado, entre con un salario profesional y que mis títulos y lo que me reconozcan primero no tenga trabas, sino que me lo reconozcan y segundo, que mejore mi condición. ¿Pasamos? Bueno, ¿qué es la comisión tripartita?
La comisión tripartita es un acuerdo que se hizo entre el Gobierno Nacional y FECO de instalar una mesa donde debería estar una representación del Senado y la Cámara del Congreso, una representación de el Ministerio de Educación y FECODE para acordar este estatuto único. Y es muy importante que esa comisión sea de varias posiciones, porque eso nos ayuda a generar un ambiente para llevarla al Congreso y se pueda avanzar. Entonces, esto es como para que entiendan que la gente dice, ¿por qué no se volvió a instalar? Porque en últimas había un debate de fondo que era el financiero y eso se trasladó hacia en la discusión de SGP, que no avanza porque ustedes tuvieron una charla sobre eso. Pasamos. ¿Qué está en discusión? El documento que está radicado hoy es el 2013. Nosotros, el documento se incluyeron puntos del 2013-2017. Se ha trabajado unos capítulos, se ha debatido en el 2019, incluso se alcanzó a discutir con el anterior gobierno algunos aspectos. Hay un debate sobre la evaluación de desempeño frente al debate que sea formativa, que sirva de diagnóstico y no punitiva. En la asamblea en Cali se publicó el estatuto docente, como decía la compañera, y después se sacó una circular y se citó a las comisiones. Ese documento borrador fue muy debatido, no, eso fue tenaz. Yo creo que esta vez nosotros vamos a ir ya el documento está, el actual, tenemos que enviárselo a todos los delegados para que lo lean, porque recoge las muy buenas discusiones que hubo en el 2023. Y voy a pasar a eso. Pasamos. En ese sentido, quiero que ubiquen que hay cosas que tenemos que centrar nosotros. Uno, hoy el 1278 tiene unos marcos constitucionales y ese ha sido un debate de si nosotros lo que hemos de centrarse en hacer un acto legislativo para cambiar la constitución y la ley, donde plantea básicamente tres cosas. Uno, que el ingreso, bueno, que todos los funcionarios nombrados por ley determinados por la Constitución deben ser nombrados por concurso público. Pero mire que aquí no dice que el concurso tiene que ser un examen solamente. Y eso fue un debate ahorita con la modificación del 915, que en últimas quedó en ascuas, porque los cambios que se hicieron, cambiar el puntaje no afecta en nada. Para mí no afecta en nada. Eso no beneficia que el puntaje baja a 50 ni a 40, porque eso tiene una curva y pasan los que ellos definen el número de personas que necesiten. Lo otro es que el ascenso también debe ser por méritos y que haber unos requisitos que determina la ley, pero tampoco dice que el ascenso debe ser una prueba de 80 puntos. Y lo que sí dice es que debe evaluarse la carrera, o sea, que el mérito, perdón, que el retiro se hará por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo. Es decir, la evaluación de desempeño sí determina si usted sigue o no sigue. Y eso es un problema que tiene el artículo 125, ustedes lo pueden leer. El decreto 78 planteó que la administración y vigilancia de la carrera era la Comisión Nacional del Servicio Civil. Nosotros vemos pros porque volverle todo esto al ministerio y no tener quien vigile, por ejemplo, ahorita la comisión está corriendo con el concurso a pesar de que el ministerio quiere parar el concurso, el actual que entró. Y la otra es, bueno, este último punto me olvidó porque ese ya lo cambiamos, que es el debate del ascenso, que es, digamos, algo que nosotros tenemos aquí. ¿Por qué les digo esto? Porque lo primero que se quiten en la cabeza aquí, que la propuesta de FECODE tiene yo no sé cuántos escaños y entonces toca presentar 50 evaluaciones. No. La propuesta de escala salarial relacionada con el estatuto se define después, dependiendo del salario que esté en un momento que se acuerde. La estructura de estatuto
tiene dos cosas claras. No hay evaluaciones para cambiar de nivel, no hay evaluaciones para reconocer títulos. Ahorita miramos qué fue lo que propusimos para que se saquen eso, porque la gente ve la tabla y piensa, es para cada movimiento, entonces está subiendo el número de convocatorias. No, porque es parecido al 2277. Usted reúne el requisito, los entrega y debe ser ascendido o reubicado. Pasamos. Entonces, pasamos la diapositiva. Bueno, aquí viene el debate de financiación de la educación pública, porque todo el mundo dice, venga, ¿y qué garantía tiene FECODE que se pueda dar? Para eso fue la reforma al SGP, ahí está la canasta educativa, la discusión es que el gobierno nacional quiere retirar esta discusión de la reglamentación del logro de los 10 puntos adicionales, son más en la práctica para el SGP, para utilizar directamente esos recursos, pero no para educación. O para entregársela a colegios concesionados a otras figuras. Entonces, hoy tenemos un lío grande porque la bancada del Pacto radicó el proyecto, o sea, no lo puede retirar si es proyecto de gobierno, que no queda así, sino quedó como bancada, entonces no lo pueden retirar, pero pues van a enredar allá para que se avance. Y al no reglamentar la distribución, pues a nosotros nos cae el piso porque en esa distribución propuesta, en ese proyecto, está el costo del estatuto docente. Pasamos. Bueno, tengo aquí unos datos, son del 2025 y estuve haciendo proyecciones, por ejemplo, hoy en educadores, que me toca cogerlos de tanto 804 como el nuevo decreto, están en cerca de 12.000, algo, pero estoy pidiendo el dato actualizado, no me lo dieron, esperemos a ver si los que llegaron lo dan. Y del 2277 aparecían 96.175 maestros. De esos maestros y maestras ya por lo menos se fueron 16.000 o más. O sea, esto está entre 79.000 y 80.000 maestros a este año, porque este dato no lo dieron en el 25, pero realmente era nómina 24. Diciembre del 24, cerrado el 24, estos datos. Nos lo entregan en marzo, pero estaba cerrada el 24 y hasta ahora estaban llegando las renuncias del año 2025 más las del 2026. O sea que promedio año renuncian entre 10.000 y 15.000 maestros del 2277. Y digamos que por bajito estoy poniendo que han renunciado 7.000 y 7.000. Entonces, no superan los 80.000. La gran mayoría de estos maestros están en la 14, pero llevan muchos años en la 14. Ustedes saben que acordamos un decreto de incentivos, no salió porque la previsión del Ministerio de Hacienda no fue aprobada porque las secretarías de educación no enviaron cuántos maestros tenían, cuánto valía la proyección, porque tenían que decir cuál era la última vez que había ascendido. Yo estoy hablando de este estatuto, entonces no voy a hablar de los educadores. Yo creo que eso nos toca sacarlo en otro espacio porque no le da uno, ¿cierto? Pasamos. Y la mayoría de docentes, pasamos por favor, están aquí. Uy, no, anterior, la anterior, en el 1278, aquí están, yo ahí sí tengo el número, igual. Es el mismo número de maestros se ha movido, pero aquí no está el dato del último movimiento de ascenso. Es decir, por ejemplo, en la 3D con maestría aparecen 8.829 maestros. Hoy pueden haber 16, no tanto, por ahí 13.000, 12.000 maestros que ya están ahí, o sea, ya están en el último nivel, más todos los que hayan entregado doctorado y se hayan desplazado. En total, los maestros del 1278 son 180 aquí habían 179.000, pero por ejemplo hay varios de periodo de prueba que no aparecen aquí. Están unos como provisionales, pero también maestros del 2277 que ya fueron reemplazados en el último concurso. Entonces, habrá que mirar y quiero que miremos lo del salario en términos de que si usted tiene un salario hoy
de 3.800.000, 5 millones, habiendo movido niveles, eso no es un salario profesional. Y menos decir que cuando te reconocen el 15% de la maestría, eso es un salario profesional. ¿No lo es? Los salarios profesionales podemos ubicarlos en la 2D, incluso en la 2C, porque, no, perdón, con maestría. En la 2A, en la 2D podríamos decir que es un salario profesional, porque el título, incluso en la 2C, por título. ¿Por qué? Porque hoy tú hablas con cualquier carrera que haya entrado, solo con título base, incluso con compañeros que tienen especialización de otras ramas, y estamos hablando de la escala general del país, abogados, profesionales, están, de entrada, están recibiendo 4.500.000. Ese es el salario promedio que hay para profesionales. Para magíster debe estar sobre 6.300.000 en las medias de todas las escalas, porque ese estudio lo hicimos nosotros. Pero digamos que para este año serían 6.700.000 con maestría media. Entonces, si ustedes ven la nivelación salarial, yo tengo una tabla, pasemos, creo que está ahí, solo la voy a poner. No, yo la quité, pero la voy a meter ahí para que los ahí la podamos, se me olvidó ponerla, que es donde yo comparo y lo que ha significado la nivelación salarial, sí es acercarnos a salarios profesionales. El problema es cómo tenemos que llegar, o sea, para pasar usted a la 2B, a la 2C, a la 2D, para que le reconozcan el título estando en la 3, en la 2A y pasar a la 3A, pues todo es una prueba y esa prueba es la talanquera de 80 puntos que solamente en este gobierno logramos que no aplicaran la regla fiscal en las dos. Quedó ahí listica la otra solucionando un problema de contratación que se presentó al final, la convocatoria de ascenso, pero pues veo complejo que ahorita con lo que están pasando, porque así fue en el COVID, darle emergencia y el ascenso no es una emergencia. Eso fue lo que dijo el Consejo de Estado y van a utilizar la misma figura. Eso es una discusión, no era solamente firmar, sino que había una situación de contratación para la convocatoria a esta cohorte y se basó en que ya todo estaba listo para que fuera la de Antioquia, se hizo un cronograma, pero resulta que casualmente una de las exigencias era que fuera universidad pública, facultad de educación, la segunda, y la tercera que tuviera aval de la Comisión Nacional del Servicio Civil para hacer las pruebas, y resulta que le dieron aval a 4 universidades públicas, entonces tenían que hacerla abierta y al no hacerla, eso tenía que correrse los tiempos y ahí nos quedamos en la discusión. Y pues contratación dijo que no, que tenía que hacerse primero y eso corría tiempo, luego eso fue también ahí no se buscó una salida. La otra cuestión es, estos son los capítulos que contienen el estatuto docente, siguen siendo los mismos. Ahí está el documento borrador, pues yo estoy esperando que también lo envíen a los delegados y que la gente lo publiquen. Sí. Sí, muy complicado. Ustedes no saben la angustia que nosotros tenemos porque además ellos van a llegar a desestimar todo. Y la disculpa va a ser la emergencia, la disculpa va a ser esto, cuando esto tenía dineros asignados, no son los mismos, los fondos son diferentes, que son discusiones que tenemos aquí y además no quieren hacer la reglamentación del SGP que al hacer la ley de competencia solucionaría el problema. Pasamos. Vea, hay aspectos a tener en cuenta. El artículo 125. Faltó el uno ahí. Ahorita lo arreglo, lo sabía antes de entregártelo. Y están los títulos que son legales en este país, que se tienen en cuenta. El postdoctorado no es un título que sea formal. Está normalista, licenciada, especialista, magíster y doctor. Son los 5 títulos. Y en ese sentido se habló de los 5 niveles y eso quedó así. Pasamos. Estoy hablando de lo que quedó en este debate. Una discusión sobre qué era tiempo de servicios, formación docente, los títulos
y la formación y actualización docente. Porque una parte es formación y títulos, ¿cierto? ¿Qué títulos se reconocen? ¿Cuándo se reconocen? Entonces se dejaron unos criterios que son, por ejemplo, el título con que usted se inscribe al escalafón no se vale después. Les digo una cosa, ustedes se inscribieron como especialistas, normalista especial, perdón, licenciado, entonces usted se pone allí, pero usted no lo puede volver a adicionar porque es el título con el que usted ya se inscribió. Si usted obtiene, por ejemplo, una maestría o se inscribió con maestría y después tiene otra maestría, eso se vale por 2 subniveles, ahorita miramos. O sea, todo lo que usted estudie se tiene en cuenta, pero lo que estudie relacionado con pedagogía, educación, didáctica, formación docente, áreas especializadas, etcétera. Y el debate más interesante que a mí me parece que se dio fue los aspectos que se incluyeron para reconocer la producción académica y pedagógica. Esto me pareció una belleza porque los maestros y las maestras hacen un montón de cosas en el aula, las hacemos cuando estamos, las compartimos, pero muchas veces no solo no se reconoce, no hay un estímulo hacia esta situación, sino que además, digamos, nos genera una condición como a veces de desestímulo en términos de que usted dice, en el colegio hay una gente que trabaja súper bien y tienen que hacerlo con sus propios recursos porque no se reconoce. Y en ese sentido pusimos varias cuestiones. Lo primero fue experiencias pedagógicas o didácticas, obras o reconocimientos pedagógicos individuales, trabajos, ensayos, artículos de carácter científico, técnico, artístico, humanístico, artículos indexados también se tienen en cuenta, pero ya no es como antes que todo tenía que ser indexado, libros o resultados de investigación, libros de ensayo individual, ponencia en eventos académicos, producción de software, obras y reconocimientos pedagógicos, proyectos de habla individual o colectivo, gestión comunitaria o de extensión en comunidad. Esto significaría una gran movilidad en la investigación, en el trabajo, que son los aspectos que nosotros planteamos que deben tenerse en cuenta. O sea, los títulos, por un lado, los procesos de formación, diplomados, o sea, los formales y no formales, y todo el trabajo de producción pedagógica. Este fue el acuerdo y así ustedes pueden ver en el texto borrador que se tiene. Pasamos. Pasamos, ya. Debe verla, esta fue la famosa tabla que pusieron, la dejé aquí por una razón, para explicar la primera parte. Quiero que se centren solamente donde están los títulos. Sí, no es, y esto fue una discusión de que si era así, compañero, todo, si usted lee los puntos está ahí, porque eso se traduce. Si usted hace material didáctico, si usted, pero el problema es quién me lo reconoce, que sería el debate. Resulta que aquí estos puntos, ignórelos porque estos puntos se tienen que replantear. Pero lo que sí se deja es los 5 niveles, y es decir, yo soy normalista hoy y mañana entrego mi licenciatura, paso a la 2. Ay, no hice especialización, sino de una vez hice un doctorado. Hay doctorados que no exigen, o sea, la hace el ciclo completo. Entonces, cuando yo le entrego, quedo en las 5. ¿Tengo que hacer examen? No, lo entrego y ya. Sí tengo en la 4, pero resulta que yo ya iba en el nivel. ¿Por qué? Porque para pasar me han sumado todo, un diplomado que hice, un proyecto de investigación, un artículo que escribí. Entonces, en ese sentido, paso aquí. Y eso nos daría un debate si esto se diera. Digamos, no se pierde la letra, no es por evaluación, es por reconocimiento. Entonces, toca mirarlo. Pasamos. Esta sería, entonces uno dice, bueno, ¿y qué hacemos con los del 1278 y los del 2277? ¿Cómo iría? Habría una tabla de asimilación, esta es una propuesta, pero también habría que mirarla por niveles, por tiempos, ya en el momento que hay, porque es que hoy el salario de la 3D con maestría
está 3 millones por encima del de la 14. Entonces aquí está asimilado así, pero cada vez se va diferenciando y entonces nosotros tenemos que buscar, pues, en el logro de esto que se desarrolle. ¿Qué significa esto? Que todo el mundo queda asimilado hasta el nivel D y puede seguirse moviendo. Es decir, yo estoy en la 3D sin doctorado, otros están en el doctorado. Pero ¿qué pasa con el que tiene doctorado? Pues que va a poder seguir moviéndose a lo largo de su carrera. Nosotros tenemos compañeros hoy que tienen 38 años, están en la 3D con maestría, entregan el doctorado, quedan en el doctorado y todavía les queda, digamos, de 45 a 65 años, 20 años de trabajo, o si se quiere retirar a los 57. Entonces se puede seguirse moviendo porque es un maestro, desarrolla actividades. Entonces, porque la gente dice, ay, pero yo quería llegar. No, pues de pronto a mí no me interese, pero hay gente que dice, pues yo estoy en la 3DM y me siento estancado, puedo seguirme moviendo, pero por mi producción académica, además de mi título. O sea, lo que se busca es que no se estanque a lo largo de la vida, como pasó. Mire, cuando salió el Estatuto de Tío 77, hay unas caricaturas por ahí que mostraban al maestro con un maletín viejito, como está llegando mucha gente a la 3D con 60 años ahorita, hay mucha gente que está llegando con 38, 40 años. ¿Sí me entienden? Entonces, uno tiene que pensar que se agotó y hay mucha gente que está en otra condición y que el tiempo pasa. Miren, cuando yo ingresé al magisterio en el 2006 bajo el 278, yo no me acuerdo haber conocido a un maestro con maestría en ese ingreso. Después conocí a dos compañeros. Sí, o sea, como en esa primera etapa. Muchísimos con especialización porque la habían hecho porque les pagaban en la novena, en la décima, entonces entramos al 1278 todos con licenciatura, normalistas por montón. En el 2010 empezaron a aparecer, o sea, el que era magíster era un burgués, porque no era fácil hacer una maestría en ese país, no había sistema de becas, como no se contemplaban para el magisterio en ese momento, pues no había ningún programa. Los sindicatos, como yo estaba en ahí, empezaron a negociar programas de formación docente, de maestría, ya no solamente los cursos para el escalafón, ni las especializaciones del 2277, sino tuvo que ampliarse a las maestrías pensando en el 278 y después vinieron las negociaciones en varios departamentos. El primer fondo que existió de esto fue en Medellín y después fue el de Bogotá cuando llegó Petro, que pues, fue súper garantista porque además les daba hasta comisiones de estudio. La otra cuestión es que en el 2010 empezamos a hacer maestrías muchísimo, 2009, 2010, entonces esos 3 años, 8, 9, 10, empezó la gente a hacer maestrías, pero se disparó y hoy tenemos, si vimos la tabla que había amarilla, hoy tenemos a más del 50% de maestros, creo yo, con esas, ay, se me fue, con esas... una presentación, espérate que hice algo aquí. Allá. Tenemos a los maestros con muchísimos en maestría y entonces es la condición de hoy. ¿Qué es lo que necesitamos? Que la gente tiene su título y se lo reconozca directamente. Y segundo, que su nivelación salarial sea producto de muchos de estos factores que se plantean aquí. El estatuto docente eh, no solamente es como la gente cree el escalafón. Eso es una parte. El estatuto docente habla también de la estructura de los cargos y habla de otros aspectos. Vea, yo les doy aquí como un dato para que ustedes se den cuenta que hoy maestros con maestría de los 179.000 que tiene el 1278 hoy, o sea, nosotros somos mayoría hoy, estamos hablando de que el 50% tiene estudios de maestría y un porcentaje ya de doctorado. Incluso puedo decir que esto está lejos porque esto hay que actualizarlo cada vez
que se dan estos movimientos en el escalafón, pero la maestría todo el tiempo la están reconociendo con el 15%. Entonces, cuando uno pide datos, esto es lo que más cambia. La gente que está en la 2 con, sin o con maestría. Esto es un dato bastante fuerte. Entonces, los niveles de estudio de la gente hoy son mayores. No se pueden comparar las tablas y por eso la asimilación se debe ver de una manera diferente. Mm, Pasamos, por favor. Esto es bien interesante, ese fue de los debates más bonitos, me gustó a mí en el Congreso Pedagógico. Lamentablemente la gente vio un video, una pelea, pero aquí hay varios compañeros, Ana María estuvo, Cepeda estuvo muy activa, ¿sí, verdad? Ana María, qué debates, estuvo Sandra, estuvo mucha gente que está acá, o algunos, y fue un debate muy interesante de hablarnos. Porque había en mi comisión, que fue evaluación de desempeño y el ascenso, la subcomisión, nos sentamos y discutimos muchísimo esto. Entonces, hablamos qué era producir académicamente, qué era mejoramiento académico, qué era formación y cómo se clasificarían. Allá quedaron, eso se puede complementar. Y se armó de un comité de validación pedagógica, que era dos delegados de universidades públicas que tengan facultades de educación, institutos de educación, el secretario de educación de la entidad certificado su delegado, dos delegados por parte de la organización sindical que agrupe el mayor número de afiliados e integrantes del CEI o de la Secretaría de Asuntos Pedagógicos. Buscaríamos, la gente tiene que estar cualificada. Un docente habla idóneo del área de conocimiento, delegado por un sindicato filial mayoritario con título de maestría doctoral. O sea, uno es el representante sindical y otro es el maestro de base que está afiliado y tiene la idoneidad y se puede, tiene que haber una postulación y un representante de los docentes directivos, porque recuerden que en nuestro estatuto nosotros no hablamos de directivos docentes, sino docentes directivos. Eso tiene que ver con los requisitos que nosotros pedimos que deben de tener los directivos docentes. Y digamos que hay hasta un debate de si recibían o no. Normalmente por reglamento se percibe por jornada un auxilio o cuestiones de eso, pero eso no es nada del otro mundo. Pero se deja claro allí para que después no se dé para malentendidos. Pasamos. Y la otra cuestión que me parece bien importante en este debate es la evaluación de desempeño. Ese es un debate muy grueso, porque como les expliqué, y si estaban poniendo atención, el artículo 125 de la Constitución Política plantea que el desempeño debe ser evaluado. Y en ese sentido, y quedará continuidad o no continuidad en el cargo. Entonces nosotros decimos, una es darse el debate de la reforma de un acto legislativo. Ustedes saben que ni en el gobierno anterior se podía hablar de mayorías fácilmente. Lo otro es, se planteó entonces cuáles serían los objetivos de la evaluación, cuál la periodicidad, quiénes se evaluarían. Aquí está la propuesta y garantizar que esa evaluación, hay mucho debate, todo el mundo, ¿cómo van a meter a los académicos? ¿Cómo van a meter? Pero nosotros decimos que solo el rector, pues ha generado rectores bien, que hacen su proceso, pero tenemos unos rectores que han utilizado la evaluación de desempeño para controlar y consideramos nosotros que como el objetivo es otro, cambian, también tiene otros criterios. Pero ustedes saben que hoy ha radicado un proyecto de ley donde dice que hay que endurecer la evaluación de desempeño, no solo con los resultados de los estudiantes, sino en general de la educación, y también con una visión de persecución horrible que es la que plantea el innombrable, porque yo llamaba a que no lo pongan en fotos, a que no lo nombren, sino que a que realmente muestren su esencia fascista y antiderechos del antiguo concejal y representante de la Cámara, porque pues no podemos seguirlo nombrando tanto, porque eso lo que hace es campaña, ¿sí? Entonces, y además porque tergiversa, porque yo veía muchos maestros del 1278, pero muchos, ¡ay, qué bien! Van a sacar a todos esos viejos.
conozco, les veía los perfiles, por ejemplo, con cosas así que suenan o bien hecho, que también los evalúen, bueno, una serie de debates, y eran maestros que están vinculados o profesionales, y yo les decía, irónico, ¿no? Porque si van a retirar, eso lo aplican a todos, y pasamos para hablarles de algo, porque la gente cree que cuando uno habla de estatuto docente está hablando de régimen pensional. Y el régimen pensional no incluye el estatuto docente. Es decir, si llegara a haber estatuto docente y nos funcionamos, los maestros del 2277 están protegidos por una norma que es todos los maestros que entraron antes de la ley 812 de 2003, no ahí está claro, no pueden tocar el régimen especial. O sea, en la norma dice, se respeta a los maestros que venían. Entonces ellos van a seguir así asimilados, compatibles, hasta que se vayan, si se da. Esa es una cosa que es debate hoy. Mientras que nosotros sí nos acoge la ley 100. No somos ley 100 exactamente, pero sí nos acoge en la media pensional a nosotros los del 1278, que es la discusión, y ojo con esto, porque aquí nosotros somos exceptuados, porque los hombres, las dos excepciones son estas frente a los de ley 100. La primera, que tenemos régimen de prima media, es decir, que nosotros nos pensionamos y no nos devuelven un ahorro, sino nos dan una mesada pensional hasta viejitos, ¿sí? Hasta que no estemos en esta tierra. Y puede delegarla mi pareja, ¿cierto? O si tuviera hijos menores de edad, o bueno, sí, o un hermano que sea con discapacidad, que yo pueda comprobar que estoy a cargo, cuestiones de ese tipo que nos protegería la ley. Entonces, ¿qué hay de bueno? Que es régimen especial de prima media, y por eso se maneja en el fondo de prestaciones del magisterio y no en otro lado. ¿Qué otra cosa tenemos en lo pensional? Que nosotros nos pensionamos ambos, hombres y mujeres, a los 57 años. Pero yo les cuento que el estudio estadístico que se hizo fue lo más antiderechos. Hay compañeros que se molestan cuando me dicen, es que este estado es patriarcal. Entonces, y hay compañeros que dicen, ay, no le de eso, que ese feminismo nos ha hecho un daño horrible. Pero les voy a contar una norma patriarcal. El cálculo actuarial que se hizo en proyección en esa época es que el 30% eran hombres y que el 70% eran mujeres. En el régimen general, todas las mujeres trabajaban hasta los 55 años. O sea, por las que se pensionaban por el seguro. A nosotras nos subieron 2 años y a los hombres les disminuyeron 5 porque ellos eran a los 62. Entonces, es decir, el cálculo que hicieron, si el 70% trabaja 2 años más de las que estaban por fuera en ese momento, refinancian los 5 años que se le quita a los hombres. Es que tener una diferencia es porque las mujeres en general tenemos el cuidado y otros roles que nos ha asignado la sociedad y que nos genera también otras situaciones, lo que significa el cuidado, la procreación y otras cosas. Entonces, cuando a mí en el magisterio me dicen eso es una norma patriarcal. Creer que las mujeres deben, en vez de tener una acción positiva para las mujeres por su comisión, por su papel y su rol social, pues se la dan a los hombres. Y esta vaina, ahorita hay algunos compañeros que en espacio le dicen a las compañeras que porque no tienen hijo, no hay nada en las normas que haga que una mujer sienta que tiene también protección de derechos. Incluso en la nueva reforma pensional que reconocen cosas, a nosotros no. Y esto llama la atención porque esto fue planteado en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y aquí hay gente que hoy frente a los nuevos escenarios le da más duro a quienes hemos peleado por normas que protejan los derechos de las mujeres y las cargas que hay. Pero esta acción positiva fue para los hombres sobre la base de quitarnos, de ponernos a nosotras en ese momento a pagar 2 años más para pensiones, de cotizar 2 años más para que se les pudiera bajar. Así que compañeros que están aquí del 1278, cuando ustedes se pensionen, tengan en cuenta a sus compañeras para que les retribuyan esos 5 años que ustedes tienen de ventaja.
Pero también quiero decirles que, o sea, a mí no me molesta que ustedes se pensionen a los 57, sino fue leer el cálculo actuarial. Yo lo tenía en el otro computador, estoy tratando de recuperar, pero fue que se me fundió, porque el análisis que se hace en plata es ese, o sea, cómo compensar para mantener los 57 años, dado que en el 2277 era 55. Pero compañeros y compañeras, nuestra media pensional son 10 años. Esto es una pelea porque nosotros, si yo, digamos, tengo los requisitos y me voy a pensionar y sigo trabajando, cuando me pensionan con esa plata y viene la pelea después porque me liquiden. O sea, si a mis 57 años yo ya tengo las semanas y todo, pero me quedo 3 años, cuando me pensionan con lo que venía cuando cumplí los requisitos. Y estos son debates que tenemos allí profundos, esas reliquidaciones sí se han logrado, pero a veces se demoran. Y lo otro es que para que la gente tenga una pensión decente tiene que estar por lo menos en la 13 desde los 47 años, ¿sí? En los últimos 10 años. Y entonces la pregunta, cuando yo escuché lo que se alcanzó a filtrar, y compañeros, sepan que eso está guardado. Lo del retiro, yo le decía a mis compañeros en el ejecutivo, es más fácil que nos retiren a los del 1278 que tengamos los requisitos. Porque si ustedes miran, dicen, usted cumplió el requisito, usted ya es pensionado, es que yo me puedo quedar, no, usted ya es pensionado, se puede. Nosotros no estamos amparados por un régimen especial ni constitucional como los del 2277, sí estamos con la vigencia de los 812 y la prórroga, pero en caso de que ellos pudieran hacer una jugada, los más vulnerables para que retiren son a los maestros del 1278 y resulta que muchos obtienen un ascenso cuando están en los 56 años y me quedo unos años para que cuando me reliquien, no cuando me pensionen, sino después de que me pensionen, que pida la liquidación, me mejore la media pensional. Entonces, esto es muy complicado. También quiero decirles que no es cierto que ya hay un fallo que unifica que todos los maestros del 1278 tenemos compatibilidad pensión y salario si trabajamos antes del 2003. No es cierto. Es cierto que hay maestros que se han ganado esa demanda. Si usted los ve en los videos, son viejitos, muy viejitos. O sea, viejitos muy acá. ¿Por qué? Porque la demanda dura 5 años, casi 4 o 5 años. Segundo, porque entre las demandas que han radicado hay muchísimas más perdidas que ganadas. Por eso FECODE no la ha metido en un pliego. Y se han perdido por dos razones. Primero, porque no demuestran los tiempos los que venían por OPS. Los que se la han ganado, la mayoría fueron provisionales, o sea, cotizaron al FOMAC. Algunos que demostraron bien que fueron OPS y que es responsabilidad de la Secretaría no haber pagado, también hay unos que se la han ganado. Pero podemos decir que hay muchísimas en proceso que la han metido ustedes, muchas ya se perdieron, incluyendo por una situación que me enteré de que los abogados, sobre todo esas firmas grandototas, no llegan a las audiencias, no van, y entonces pum, van archivando y la gente jura que su demanda está en curso y resulta que cuando van a averiguar está archivada, cosas de ese tipo. Y si hay unas demandas que se han ganado, sí, evidentemente las hay, pero básicamente son las que cumplen esos requisitos y son poquitos y los quiero dejar aquí porque ustedes escuchan de que la igualdad y que etcétera. Miren, durante el gobierno de Petro nosotros discutimos si era posible meter esta discusión en la reforma pensional. Y la posición de los expertos era, si nosotros metemos el debate de la edad, de las semanas de cotización, mire que eso no lo tocaron en la propuesta de reforma, la van a ampliar, porque los datos estadísticos muestran para que la amplíen. Y en últimas, se dejó excepcionado el magisterio para que no nos fueran a meter en el sistema de pilares porque estábamos en el FOMAC. Entonces, decir que se va a hacer un cambio constitucional cuando hay un interés de acabar, mire lo que pasó el que no crea que Abelardo de la Espriella es Milei, es Novoa y es Fujimori todos juntos para aplicar todas las normas equivocadas.
No es gratis que los fondos pensionales son los que van a tener la mano en el Ministerio de Trabajo para mirar lo de las pensiones y que aquí esto es privatización. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos? Tanto para erradicar el estatuto, podemos pasar el estatuto docente, y hay que tener en cuenta. Lo primero es que podríamos discutir y activar la comisión tripartita para que se acuerde el documento que se radicaría en el Congreso. Hay dos posibilidades, ¿sí? Una, que en el Congreso empiece a tramitar. ¿Se acuerdan lo de la ley estatutaria? ¿Quiénes estuvieron en la pelea de la ley estatutaria? Lo de la mesada 14. 7 debates aprobados y no se les dio la gana de convocar al octavo debate. El Centro Democrático tenía, al final la oposición tiene el derecho de hacer el orden del día y no lo quiso programar, pero siempre lo votaron a favor. Con ley estatutaria se acordaron muchos puntos importantes, pero cuando fue la financiación, ¿quién manejaba los recursos? Si solo lo público o mixto. ¿Qué ha dicho la actual ministra de Educación? El sistema es mixto. ¿Qué ha dicho el gobierno? Colegios concesionados, mixtura, los privados aquí. Todo lo que metamos hoy en el Congreso tiene un riesgo. Tiene el primer riesgo de no tener mayorías a favor y tiene el segundo riesgo es que el presidente puede firmarla o no. Y la otra opción que nosotros veíamos en el gobierno anterior era que el Congreso le diera facultades extraordinarias como hicieron con el 1278 que se las dieron a Pastrana para reglamentar el nuevo estatuto, porque así salió el 1278. Entonces le echan la culpa a Gloria Inés. No, fue una correlación de fuerza del Senado y le dio al gobierno las facultades extraordinarias para imponer el 1278. Todos los mejoramientos salariales que hemos tenido del 1278 han sido producto, que es la tablita que yo muestro resumen, de las luchas de los maestros y maestros. La gente que se vinculó en el 2017 para acá no se imagina. Nosotros entramos ganando menos de lo que ganaban los paramilitares y todos los aumentos, incluyendo el de los famosos 3.8, que no fueron tales, del 1278 que se dieron entre los años 2008, 9 y 10, fue una pelea para que aplicaran lo mismo que decía el estatuto, la nivelación salarial, el reconocimiento de los porcentajes estando en la 2, el que nos respetaran la letra cuando entrábamos, la pelea por las convocatorias y hoy obviamente pues ha habido un mejoramiento, pero hay muchas trabas porque una cosa es cuando usted, como yo, en mi caso, llevo 20 años de servicio, por cosas de la vida, por las evaluaciones, por tal, pude moverme, pero hay compañeros que no tuvieron la misma posibilidad. Entonces, darle facultades extraordinarias a este presidente, no se podría. Al anterior, cuando la ley estatutaria se pasó, la última parte se decía que se le da facultades tal, y había un capítulo de dignificación de la profesión docente, que ahí fue donde quisieron meterlo de la evaluación y ese fue el paro que tuvimos que hacer allá con el Congreso. Pero cuando empezó a negociarse la ley estatutaria, a mí me llamó Alirio Uribe, congresista del Pacto Histórico, y me dijo, Martica, ¿para qué necesitan ustedes facultades extraordinarias en la ley estatutaria? Y yo le dije, pues para que se reglamente el estatuto docente y en otras normas. Entonces me dijo, pues tengo que decirte que lo primero que piden es dar de baja eso. Entonces, así como a Petro le dice, usted se puede ir, pero condicionado, cosa que no le hicieron a ningún expresidente de la República, ni al pedófilo de Pastrana, ni a Uribe, ni a ninguno que podían salir, venir. Duque ha estado todo el tiempo afuera y los mayores escándalos comparados en el manejo de los recursos los ha tenido Duque. Así aquí hagan todo el escándalo, sí, aquí hubo problemas, pero todos salieron a la luz, aquí a nadie se le protegió, como dice. Hay muchas cosas en investigación y yo quiero que la gente también rompa esa narrativa que nos están imponiendo.
Martica, De hecho, cinco no se minuticos darán para... facultades especiales, no se dieron facultades ya a Petro, y pues ya este es un nuevo contexto. Yo creo que nosotros debemos de avanzar en que en esta Asamblea Federada la gente diga sí, ahí está recogido y si hay algún ajuste se haga. Hay algunos de situaciones especiales, aquí están las situaciones administrativas. Es que exponerlo en tan poquito tiempo, la estructura de la planta docente, las relaciones técnicas, todo eso está en esta propuesta de estatuto porque son 8 capítulos y puede ser que en la Asamblea Federada, termino aquí, Lozaida, en la Asamblea Federada nosotros hagamos unos ajustes, pero yo creo que hubo un trabajo muy grande para avanzar aquí y ya los debates es cuáles serían las estrategias para pelear esto, porque cierro diciendo, si vamos a un acto constitucional para tumbar la evaluación de desempeño, pues yo no creo que haya ambiente para tumbarla, sino más para... o sea, yo creo que es mejor dejar cosas como están a meternos otros riesgos. Eso sería como lo que tengo que decirles. Muchas gracias, Muchas Martica. gracias, compañera. Dale, Luzaida, para Dale, las dale, preguntas. Alejandrita. Para pedirte que por favor te quedes otro ratico, Martica, para las preguntas que van a realizar los compañeros con vos y leídas desde el chat, pedirte muy amablemente recogerlas y luego pues tendrás otro ratito para la intervención, que bien es cierto, pues el espacio es muy corto, pero muchísimas gracias por tu excelente exposición. Aquí pues agradeciendo a la vida porque nos pudimos volver a encontrar. Entonces, Anita. Sí, Luz, gracias, profe Marta. No sé si, profe Albeiro, un minutito para que su merced pueda saludar que entró a la sesión y por aquí está. Antes de las preguntas, profe Albeiro. No, él va a participar. Al final, al cierre. Sí, señora. Ok, al cierre. Bueno, entonces vamos con las preguntas. Profe Marta, por aquí en el chat pregunta María José, Marta, ¿qué sabes de los docentes del decreto 2277 que devengan salario y pensión? Qué reales que van a salir? Pregunta Luis, ¿ya están disponibles? Bueno, pregunta Javier. em, Van a compartir, bueno, sí, la presentación, claro que se deja en la plataforma. Si quieres, Luz, ve mirándolo porque lo que hay es como comentarios, preguntas concretas. Profe Fernando pregunta si hay alguna propuesta de reforma constitucional para cambiar el régimen pensional del 1278 y que sea similar al del 2277. Y Profe, ¿sigo? pregunta, dale, sí, dale. Profe Luis Eduardo Alián Pérez se encuentra. Profe Jorge Edwin Suárez. Profe Ada Patricia Puentes. Mi profe Sneider Guerrero Cervantes. Y Yeseni Alejandra Pérez Soto. No se encuentra. Entonces le damos la palabra a las 5 primeras manitos que levanten. Profe Pablo José Ramos, un minutico, mi profe, adelante. Gracias, Ana María, Luz, Aida y Ana María, muchas gracias. Yo quisiera que Marta nos ilustrara con relación a las posibilidades que hay del nuevo estatuto. Segundo, cómo visionan desde el Ejecutivo este gobierno con realidad. Y tercero, las posibilidades que los diferentes miembros del Ejecutivo dentro de las negociaciones puedan ceder y puedan ganar y que no nos pase como nos pasó como el acto legislativo, que ahorita lo explicó Marta, que fue que le dieron facultades al presidente para que él lo estableciera. Entonces, en vez de ponerse en posiciones radical como lo tuvo Tarcisio en su momento, tratar de establecer como que cedemos y ganamos. ¿Qué posibilidades lo visiona ella en el Ejecutivo hoy? Muchas gracias, Lozaida. A ti, mi profe. Gracias, profe Pablo. Pregunta la profe Nidia, un tema de discusión de los docentes debe ser el proyecto de ley de Daniel Briceño,
que propone que los docentes sean evaluados de forma permanente. La que estaba leyendo era la de David Santiago, pero David Santiago está levantando la mano, entonces no voy a leer la luz. David, profe A ver quién David, la puede. tienes el minutico entonces para que plantees tu pregunta. Muchas Hola, gracias. un saludo, Hola. espero que estén muy bien y sus familias también. Un saludo desde acá, desde Puerto Carreño, Bichada. Profe, excelente, muy magistral como siempre su exposición, profe Marta. Pero digamos que hay cosas que todavía no entiendo y me parecen confusas y creo que muchos compañeros pueden estar por eso, pues como en esa misma situación. Yo quisiera que de pronto de mano suya nos pudiera decir cuáles deberían ser para nosotros los profes nuevos, como las principales luchas en las que queríamos centrarnos para continuar en este proceso y que no culmine solamente con este diplomado, sino con ese trasegar de lo que debemos hacer como profes y de lo que debemos hacer como en ese quizá en ese empoderamiento como político de nuestra profesión. Muchas gracias. A ti, mi profe David, muchas gracias. Profe Luis Carlos. Profe Luis Carlos, un minutico. Profe Luis Carlos, ¿sí me escuchan? Buenos días. Ah, Sí, ya. sí, te escuchamos, Dani. Adelante, mi profe Luis, un ¿Cómo minutico. amanecieron ustedes? Muy bien, gracias. Bueno, mi nombre es Luis Carlos Perea, Comisión Ética de AIDA. Y siempre he estado en el curso, solo que no hago siempre preguntitas. Pero yo sí quisiera que nuestra compañera Marta Alfonso, como representante del Ejecutivo de FECODE, por favor nos ilustre con la siguiente pregunta. Si ya tenemos claro que el gobierno de Las Piedras, el plan es privatizar la educación pública, desde FECODE, ¿cuáles van a ser las acciones legales y contundentes para nosotros como base salir a darle el pecho a estas propuestas nefastas de tal modo que no afecten drásticamente los intereses de la comunidad educativa, llámese padres de familia, estudiantes y obviamente los docentes, porque se pretende es cercenar la educación pública y por ende privatizar la misma. Entonces, me gustaría que Marta Alfonso nos pusiera en contexto con eso. Sigan, Gracias, profe Gracias, Luis Carlos. profe. sigan siendo felices, Luis Carlos Pérez les dice. Gracias, Gracias. profe. Pregunta, profe Dafli, ¿cómo afecta la existencia de diferentes estatutos docentes, especialmente los decretos 2277 del 79, 1278 del 2002, la igualdad de derechos, la estabilidad laboral, el escalafón y la dignificación de la profesión docente en Colombia? ¿Y qué alternativas permitirían avanzar hacia un estatuto docente único? Profe Sandra, profe Sandra Albornoz, profe Sandra, un minutico. Buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? Igualmente bien, gracias. Adelante, mi profe. Me alegra mucho. Yo solo tengo una pregunta, pues, en concreto, referente a qué se piensa desde el Ejecutivo, desde FECODE, sobre el proceso de convalidaciones con el nuevo gobierno para los estudiantes de maestría y doctorado que lo están haciendo con universidades del exterior. La cara de Martica lo dice todo. Sí. Tengo una preguntita aquí al interno, si me permites, Anita, y es, profe Marta, ¿por qué insistir en poner techos en vez de generar un sistema progresivo sin techos para el mejoramiento salarial? Pregunta por aquí Flor Silva. Maestros MEF, ¿se ha pensado incluir dentro de las negociaciones algún beneficio para los maestros que estamos en este tipo de atención y hemos desarrollado los diplomados direccionados por el Ministerio de Educación? Esas son las preguntas que hay en el chat. No hay más manitos levantadas. Profe Marta, el tiempo es suyo para poder responder y desarrollar lo que haya quedado pendiente. Gracias. La Gracias. exposición Media inicial. horita,
30 minutos, Martita, porque entendemos que ustedes tienen reunión del Ejecutivo a las 10 por haciendo uso de esta plataforma precisamente para revisar situaciones pues de los desastres naturales en el país, aparte Listo. de los otros desastres Hoy debemos Bueno, cerrar un políticos. poquito antes. listo, sí, tranquila. Bueno, voy a ir primero. Hay muchos debates que están poniendo aquí, ¿sí? Muchos, y que me parecen interesantes. Hay una compañera que está hablando aquí de los modelos flexibles que le estaba leyendo. Y yo creo que tienen que ver uno con el plan, voy a empezar por ahí, pedagógico curricular, pero también si ustedes leen los puntos que dejamos de reconocimiento de las labores pedagógicas, ahí caben muchísimas cosas, muchísimas cosas. Eso es lo primero. Entonces yo les invitaría primero a que lean el documento, segundo a que entiendan qué es la propuesta de FECODE, tercero que lo que ha trazado FECODE hasta hoy podría revisarse, pero hasta hoy es que debe ser en una comisión tripartita, es un acuerdo no cumplido. Para avanzar, digamos que se avanzaron en sesiones, pero no se logró nunca decir, hay un acuerdo entre el Ministerio de Educación, la comisión que mandaron legalmente el Congreso y FECODE del documento de estatuto docente, ¿no? Está reglamentada, está ahí, y pues habría que mirar si es el momento para llamar esa comisión tripartita que puede ser, y eso puede ayudar mucho a contrarrestar el otro discurso. O sea, decir, mientras hay otras discusiones, logramos imponer. Que este gobierno la acepte, ese es otro debate. Pero yo pienso que tácticamente, frente a la primera pregunta, una de las tácticas es pelearnos, que se instale la comisión tripartita y llenarlos allá, porque eso también bloquea otras normas desde el punto de vista de que hay personas del Congreso y si quiere que venga el señor Briceño aquí, los que quieran, y discutimos lo del estatuto docente y no aparte. Entonces, me parece que es una táctica que nosotros nos sirve por lo menos para meter el debate y poder consensuar, y si no se consensúa, por lo menos para, como decía Luis Carlos, qué hacer para no bloquearnos allí y otro compañero que hablaba. Ese es uno. La segunda es que sí están dos regímenes, o tres o cuatro, pues muestra diferencias, pero hoy tenemos por el lado del 1278 más inestabilidad que el 2277 y digamos, y trabas para ascender, porque la evaluación y las convocatorias son trabas. Y por el 2277 pues que se congelaron ahí, ¿sabes? Se congelaron y lo que acordamos no se ha cumplido, nos toca entrar en pelea para que se cumpla lo del incentivo a los maestros que está del 2277. No es mucho, pero lo que se buscaba era desarrollar esta propuesta y pues hoy tenemos un panorama diferente. Frente a esta discusión de lograr el estatuto docente, pues depende de tener una correlación de fuerzas en el Senado para que lo que acordamos se respete. Por eso nosotros preferimos que vaya tripartita, porque si usted tiene gente, por ejemplo, nosotros teníamos gente del Partido Conservador, del Liberal, de la última del Pacto, de tal, al ser esa mezcla, eso permite que ellos también voceren en sus bancadas y vean la importancia. Entonces yo creo que es importante por eso esa estrategia que planteó FECODE. Eh, yo he hecho muchas charlas sobre el trabajo de memoria del movimiento sindical y yo pienso que esta charla sin contexto para mí es vacía y es hueca. Eh, ¿Por qué? Porque yo tengo en el informe y yo a veces quisiera saber que todos están escuchando porque hicieron preguntas de cosas que yo dije y expliqué clarito. Yo expliqué lo del proyecto de Briceño. Expliqué, no lo quiero nombrar, pero lo expliqué y dije que tenía unas funciones y pues ¿cuál es la pelea? Pues nosotros tenemos allá la bancada amiga defendiendo, nosotros tenemos lobby parlamentario, tenemos UTLs de nosotros metidas allá que son especialistas, pero fuera de eso hacemos demandas, denuncias y movilización cuando es necesario.
Lo que nosotros también tenemos que aprender es a no hacerles tanto ruido a ciertas cosas, porque por ejemplo lo de los bonos escolares siempre ha estado y nosotros tuvimos estrategia de no hacerles ruido porque entre más ruido ellos empiezan a captar la opinión pública y empiezan a movilizar dentro de sus agendas más rápido esos proyectos y decir, ah, están jodiendo mucho y queremos dar un golpe aquí, entonces lo utilizan políticamente. Incluso hubo cosas que tuvieron que negociar en el Senado de bajar proyectos antiderechos a cambio de, llegar a otros acuerdos. Y la gente cree que eso no existe, cree que eso es puro. Miren, lo que pasó en el 2001 no fue porque estaba era Gloria Inés Ramírez. Y no fue que Gloria Inés no entendió el momento porque era todo el Ejecutivo. Estaba todo el Ejecutivo ahí y estaba movilizado. Lo que la gente no entiende es el contexto y es lo que no están entendiendo hoy. Hay gente que tiene ilusiones en este gobierno. Lo que pasó en ese momento es que el pico de violencia letal más grande que tuvo el magisterio. Yo he querido que en este seminario, en esta formación, metan un módulo sobre memoria del movimiento sindical un sábado para contarles lo que ha significado la violencia antisindical, lo que ha significado, me disculpan que hoy muchos sindicatos están más preocupados por rifas, juegos y espectáculos que por entender el problema político del país, que tengamos una base que nos cuestiona por tomar posición política. Había que hacerlo, compañeros y compañeras. No estaríamos en esta situación si no hubiera llegado un fascista al frente. La formación sindical no es solamente para que me digan cosas concretas del sector, es para entender el país que tenemos. Y esa falta de formación hace que tengamos una debilidad. En el informe de la vida por educar que está en FECODE, en la página de FECODE, es súper sencillo de leerlo. Tiene mapitas, tiene gráficos, tiene colores. Usted lee esto y es cortitico, o sea, la parte del análisis es cortico. Hay una curva donde muestra que el pico de violencia letal más fuerte estuvo entre el año finales del 98, 99, 2000 y cerró el 2001 en un promedio de abril a abril del 2000, de 1999, no, del 2000 al 2001, hubo 98 maestros asesinados, 98. Y al tiempo la gente estaba en paro y le descontaron. Mi sindicato, Adida, casi no lo levantamos. Cuando yo entré en el 2006, hubo un paro en el 2007 fuertísimo por la reforma al Sistema General de Participaciones. ¿Sabe cuántos maestros salimos de Medellín? 600 de 11.000 maestros que había en ese momento. Y muchos, o algunos, mentira, muchos no, como nuevos que decíamos aquí hay que pelear, pero hay gente que no tenía esa conciencia, los nuevos asustados y los viejos no querían salir. Y me puede decir Luis Carlos, no todos, pero en Antioquia hay un fenómeno diferente a otros lados. Se nos queda más gente del 2277 en las aulas cuando hay paros y movilizaciones que el 1278. Y esto por este fenómeno, porque fue muy duro a ellos, hasta le están pagando la plata sin indexación, o sea, a precio de esa época, pues todavía. Y eso por una pelea con la OIT y con una cantidad de situaciones. Pero como el magisterio ves la negociación y antes de ver la negociación dice se vendieron y no me sirven y estos que están, pero no conocen lo que uno, digamos, ha analizado. Yo digo el 1278, ¿qué? ¿Cómo es posible que el ciclo de violencia letal más fuerte se cierre a principios del 2001? Y en medio de ese ciclo nos mete la reforma al SGP, porque es que no es el 1278, es la reforma al SGP, la ley 715, que es la que mandata que debe haber un nuevo estatuto. Y en el 2002, el decreto 78 y toda la normatividad, sí, cogieron al magisterio. El día que nosotros expusimos este informe en 2019, invitamos a las juntas y tal, y había mucha gente todavía de vieja guardia que ya no está. La gente lloraba y recordaba cómo recogió su muerto. Y cuando veía la foto, ay, yo lo conocía a él, claro, ahí está. Pero lamentablemente, y lo digo con todo amor, FECODE se ha encargado también de que no conozcamos esta memoria.
Yo he pedido que hayan espacios, que se conozcan. Bueno, el premio fue sacarme una secretaría que era de Derechos Humanos. Afortunadamente, como lo prometí en el 2010 delante de las víctimas cuando se lanzó el libro de Tirándole libros a las balas, es que si bien yo iba a luchar por nuestros derechos, yo no iba a permitir que se fundiera y se olvidara la memoria. Y logramos en ese gobierno que se nos reconociera como víctimas y el 5 de agosto se firmó el Plan Integral de Reparación Colectiva y el gobierno en julio también sacó un decreto para compensar. Y lo digo porque si la gente entendiera lo que le pasó al movimiento sindical, lo que le pasó a FECODE, lo que le pasó a DIDA, entendería por qué hoy las dirigencias sindicales no, digamos, meten, pelean, pero no quieren ver eso. Yo entiendo, el problema de la memoria no es para llorar, pero sí es para entender cómo nos pudieron imponer el decreto 78, cómo nos pudieron imponer toda esta normatividad y fue a sangre y fuego. Y lo peor de todo es que ni siquiera conectamos ni recordamos a esos maravillosos seres humanos que dieron la vida por defender a su pueblo, a la educación pública. Y fuera de eso, hay dirigentes que los juzgan y dicen, ¿para qué se metieron a apoyar causas como la reforma de tierra, la reforma laboral, el derecho? Y resulta que son los mismos cuestionamientos que nos hacen cuando FECODE convocaba a solidarizarnos para que saliera la reforma laboral, se defendiera las tierras, los derechos y las reformas que se lograron. Y esa despolitización es la que manifiesta que los dirigentes sindicales y los activistas nos cuestionen por poner posición frente a un programa político. Y quiero decirles, compañeros, que la pérdida, ustedes no saben, yo creo que ustedes me han visto muy callada. Yo sí estaba muy golpeada, pero muy golpeada es por cada nombramiento que hacen. ¿Ustedes cómo les parece que la ART, que es la Agencia de Restitución de Tierra, que está muy relacionada con la gente que ha estado en los territorios de conflicto armado, nombran a ese señor Danny Stewart, que fue el que hizo el montaje en el DAS para que mataran al profesor Andrés Correa Velasco? Y que además ayudó a hacer todos los montajes para estigmatizar y perseguir compañeros de nosotros, de FECODE y de otros en el DAS. O sea, a mí eso me descompensa. Me descompensa ver a los que nos asesinaron, a los que sacaron los campesinos hoy nuevamente en los puestos del poder y vienen con toda la venganza. Vienen. Ustedes no me creen, pero me contaban compañeros que aún están allá en Ministerio de Cultura que Paola Holguín llegó echando sal, limpiando, cogiendo las artesanías que habían de los indígenas para quemarlas porque tenían daños, que no quieren entrar a Casa de Nariño, que porque por santería, unas cosas. De verdad que ustedes no pueden creer quién llegó aquí. Hace 15 días estuvimos unos compañeros en Brasil, en Brasilia, trabajando. No pudimos ni conocer la ciudad, nada, pero fue un seminario de los mejores que estuvieron todos los países de América Latina y de la Internacional de la Educación y se expuso el caso Lula da Silva. Y yo hoy pienso, ¿qué nos está pasando a nosotros? Entonces, a Lula da Silva lo meten a la cárcel, ¿sí? Y después vienen con la presidenta, pero la gente que se quedó, mostraban una supermansión, unas muchachas, una cantidad de cosas, tergiversaban las activistas, una cantidad de cosas, y la gente se fue convencida, incluyendo la gente de Lula, la que lo siguió, la gran mayoría, de que Lula era un corrupto, que era dueño de esa finca, que tenía no sé cuántas amantes, que todas habían salido riquísimas, que había sido el peor gobierno. Y resulta que ellos dicen, el lawfare, que llaman el acoso jurídico, se compensa con unos medios que reproducen mentiras. Ayer lo vimos con las mentiras frente al compañero Javier Pava, que estaba al frente de la unidad de riesgo. Hombre, tergiversan uno de los oficios cuando hay cuatro oficios y cuando él lo que estaba era tratando de impedir que realmente llegaran las tropas de Israel aquí utilizando la tragedia. Y él se estaba refiriendo era a eso porque eso fue la oferta que hizo el señor Bula, que es sionista. Pero
Pero como nosotros no conocemos eso, uno lo conoce pues por el trabajo político, por el relacionamiento, porque ni siquiera lo conoce FECODE. Entonces resulta que nosotros nos comimos el cuento, incluyéndome, de que qué tristeza Lula había traicionado el proyecto. En el evento que estuvimos fueron los abogados y empezaron a mostrar cómo ellos desmontaron todas esas mentiras. Allá es federado, tuvieron que cambiarlo a otro estado porque no dan garantía ni la fiscal, ni el juez, ni nada. Y logran primero demostrar que Lula no tenía más que el apartamento que tenía, que era antes de entrar al trabajo, que no tenían nada, que cuáles mujeres tenían, habían hecho lavado de activos, todo eso lo desmontan, pero además logran también romper el cerco mediático comunicativo. Ahorita hay elecciones allá y ellos han aprendido que las comunicaciones son vitales, que hay que romper el cerco del otro y esperemos que mantengan allá, porque o si no se lleva el puto de América Latina. Porque 3 minutitos, compañera, para cerrar. Listo, el lobby del sionismo ha sido tan brutal que hoy tiene controlada América Latina, que hoy tenemos un presidente que no se le dice ilegítimo porque, ay, pero si jodan, solamente porque tenga el juramento a Estados Unidos y lo que ha demostrado es que, como él dijo, el que se mete conmigo se mete con Estados Unidos, sino que además no es posible que todos sus socios estén en la cárcel. Y lo que se dice es que él es agente informante y a él no le va a importar ni los maestros ni su pueblo. Hoy están utilizando la tragedia, le cayó o la generaron como monedita de oro para implementar sus políticas, para bombardear el país. Lo dije al principio. Hoy tenemos tres situaciones: bombardeos en el país, la llegada de las tropas de Estados Unidos que manifestaron que iban a hacer acciones conjuntas y en el territorio, en la tragedia, a- al Estado de Israel, al Estado genocida y fascista de Israel, que además viene a controlar la información a través de la base de datos Palantir, de todo esto, que es la que está controlando lo que publicamos, lo que decimos y lo que hacemos. Y la única manera, compañeros y compañeras, que lograron, por ejemplo, Uruguay, las experiencias fueron únicas porque todos están pasando. Ustedes se imaginan que nos faltan 5 días para que empiecen a hacer esto en Colombia, porque fue antes del 7 de agosto, y escuchar que quitaron la personería jurídica de sindicatos por recoger platas para donaciones. Por eso nosotros ahorita utilizamos el fondo, pero no vamos a recoger. Quitaron los permisos sindicales, judicializaron. Tenemos países como Ecuador donde la mitad del anterior ejecutivo está en la cárcel. Igual está pasando en Perú, en Bolivia. Les inmovilizaron los recursos, o sea, destituyeron. La situación es crítica. ¿Y ustedes creen que aquí va a ser menos? No, compañeros. Nosotros tenemos que ponernos claros frente a un gobierno que logró que Uruguay, los compañeros de Uruguay le ganaran la pelea que les plantearon, igual un gobierno fascista, que el sindicato se unificó, la federación de allá, en ser oposición a un plan, a un programa fascista genocida, y se articularon, los golpearon muchísimo, pero les ganaron todas las demandas nacional e internacionalmente y ahorita tienen que reconstituir y tienen que repararlos. Nosotros hoy tenemos un plan de reparación colectiva. Estamos en la OIT en la mira porque tienen que aplicar las medidas. Hemos activado todos los mecanismos de libertad sindical y venimos a exigir que se aplique los acuerdos de FECODE, pero también a tener una posición clara. Hay gente aquí que cree que el problema es hacerle pasito y ceder de lado y lado cuando ellos no les importa. A Duque no le importó sacar ojos y pasar por encima. La negociación de 2021 fue terrible para nosotros. Salieron con esto. No puede haber gasto fiscal y por eso no se pudo sacar nada, ni ascensos, ni nada. Y yo creo que hay que mirar esa trayectoria más allá y conocer qué nos ha pasado. La memoria histórica es también para aprender, para que sigamos resistiendo y luchando, pero no hacernos ilusiones, porque en últimas ellos tienen
una base en común y no la vamos a negar porque nos tapemos los ojos. Ellos van a seguir andando. Así que compañeros y compañeras, FECODE, para la lucha, para la organización y que este periodo sirva para politizar y elevar el nivel de conciencia de los maestros y maestras. Gracias. Muchísimas gracias, Marta Alfonso. De verdad ha sido una conferencia muy excelente, muy importante las reflexiones tan sentidas que también haces al final de tus respuestas. Muchísimas gracias por todo. Creo que nos llega mucho para el tema de formación. Es importante que todos comprendamos el contexto político internacional, latinoamericano, por supuesto nacional. Muchísimas gracias. Em, bueno, compañeros, entonces voy a explicar un poco entonces, después de esta gran intervención de la compañera Marta Alfonso, el tema de la actividad para esta semana número 17, a partir pues de las lecturas que están en la plataforma y de esta gran videoconferencia que hemos tenido pues el día de hoy. Entonces vamos a elaborar una presentación como mínimo de 5 diapositivas que contengan su análisis de los temas propuestos y conclusiones respecto a este tema de estatuto docente. Y los temas propuestos son: 1, estabilidad laboral en la carrera docente; 2, ascenso y reubicación salarial de los docentes; 3, otro análisis que ustedes consideren. También en el foro proponga para el debate al menos 5 acciones políticas sindicales del magisterio para lograr la consecución del nuevo estatuto docente. Las lecturas que usted va a encontrar es un paralelo entre el de estatuto docente 1278 y el 12 y el 2277. Va a encontrar una lectura del proyecto de estatuto de agosto del 2012, donde está toda la discusión de la Asamblea Extraordinaria de FECODE de mayo del 2023, y una lectura sobre el informe de la sistematización de los aportes del magisterio al estatuto en el año 2023, y finalmente un documento de la Asamblea Federal Extraordinaria del año 2023, así como la videoconferencia que hemos tenido y que nuevamente agradecerle a la compañera Marta Alfonso por esta gran conferencia que hemos tenido el día de hoy. Se valorará el análisis y la transmisión de la propia experiencia sobre la base de lo aprendido. Un aspecto fundamental en la valoración final será la actividad en la entrega de las tareas. Entonces, esa es la actividad para la semana número 17. Vamos a darle paso al saludo de nuestro compañero Albeiro. Compañero, tiene 3 minuticos para su saludo. Bueno, compañeros, mandar un combativo y sindical saludo. De antemano excusarme por la ausencia no intencional, sino laboral. Tenemos varios compromisos, lo que son los días sábados, y a veces se dificulta estar conectado. Hoy tuve la oportunidad de estar presente en toda la charla con la compañera Marta Alfonso, que antemano le agradecemos esas reflexiones que se hacen a este grupo que se forma no solamente para quedarse con la formación en la cabeza, sino poderla llevar al interior de las instituciones educativas donde se trabaja y el espacio donde convivimos, ese ecosistema donde estamos. Se hace necesario que estos contenidos se puedan debatir, se puedan reflexionar, ¿no? Porque más de pronto de nosotros de creer que tenemos la verdad es cómo reflexionamos en los espacios donde estamos. Decirles a los compañeros que de una u otra forma fueron afectados por el tema del sismo, nuestro mensaje de solidaridad. FECODE viene haciendo unas gestiones, una serie de cosas para ver cómo impactamos. Precisamente ahora a las 10 tenemos ejecutivo extraordinario que se nos ha citado precisamente para tocar algunos aspectos importantes sobre ese tema. Esperamos pues que podamos llegar a conclusiones que permitan la solidaridad al magisterio y su núcleo familiar si es caso. Hoy un tema que nos ocupa y que anteriormente se había tratado, lo que es el tema del estatuto que tenemos versus la consecución de un estatuto. eh, es bueno, creo que es bueno reflexionar sobre algo. Debemos de tener presente que el 2277 es un estatuto negociado, que el 1278 es un estatuto impuesto, y que lo que se pretende en estos tiempos de FECODE es como lograr una negociación de un nuevo estatuto. Pues hay una gran diferencia entre negociar y lo que se impone, entendiendo que el estatuto lo que marca es esa relación de los educadores con el Estado. Entonces se hace necesario lograr una negociación, pero entonces ahí viene la pregunta, es si sí tenemos esa relación con el Estado en este momento para negociar un estatuto, si sí tenemos la correlación de fuerza en el legislativo para lograr una ley estatutaria. Entonces son cosas
que a simple vista para el maestro de base le parece muy fácil, que de pronto es inoperancia de FECODE como tal. Y no, compañeros, son los momentos históricos que se vive y por ello se insiste en esa participación efectiva del magisterio en lo que tiene que ver en la vida política, porque si no hay una relación con el legislativo, si no hay una relación con el ejecutivo, pues va a ser muy complejo avanzar en un estatuto que favorezca esa relación de maestros y el Estado, porque podemos lograr de pronto, o se puede lograr un estatuto, pero que favorezca realmente al Estado del momento, y eso no es lo que queremos. Realmente necesitamos avanzar en cosas significativas. Por ello, hay que seguir luchando. Las generaciones actuales, las nuevas generaciones y todo eso, pues le tocará seguir luchando para lograr un estatuto. Anteriormente pensábamos en un estatuto único. Sabemos que esas posibilidades pues no están porque hay unas particularidades en el territorio, como es el caso de los grupos afrodescendientes, como es el caso de los indígenas, en el marco general de los educadores, regido por el decreto 804, regulado con el decreto transitorio 1345, que genera unas particularidades. Lo que sí es que en la vida de cada estatuto, pues nos van colocando retos. Con todo, en el momento que se pensó en el 2277 no se miró el techo, de que algún día los maestros iban a llegar al techo y que eso iba a generar algunas dificultades. O sea, la imposición del gobierno con el 1278, no pensó el gobierno en su momento a lo mejor que muchos maestros iban a realizar maestrías y doctorado, porque para la época, pues hacer una maestría, como señalaba Marta, era casi que un sueño para muchos maestros del país. Hoy es una realidad, hoy encontramos maestría a la vuelta de la esquina y eso permite las posibilidades que el maestro pueda avanzar en sus estudios, y eso genera, obviamente, que la nómina se le dispare al gobierno y que nos vea hoy como un tema, problema económico, y de pronto pueda trate de imponer una nueva posición. Ya, por eso coincido con la pregunta que hacía el compañero docente de qué hacer. La pregunta es qué hacer las nuevas generaciones para avanzar, o cómo tomar el tema de lucha. Es entender que la lucha es estructural, que la lucha no es de un maestro en particular, que la lucha no es de un sindicato en particular, sino que es toda una estructura que se tiene a nivel nacional, y esa estructura arranca o empieza con la afiliación del maestro. El maestro que hoy no está afiliado, pues de una u otra forma nos indica una especie de contradicción pedagógica y laboral, ¿no? Porque para avanzar lo que tenemos hoy ha sido producto precisamente de esa organización. Y entonces nacen las directivas, nacen los sindicatos departamentales y obviamente la Federación Colombiana para regular todo ese tema, y por encima de ello también está nuestra central voluntaria a la cual pertenecemos pues como magisterio. Entonces mire que es toda una estructura que se tiene de lucha para avanzar. Entonces necesitamos que estas instituciones se vuelvan complejas, que se vuelvan reiterativas en el tiempo, que puedan seguir avanzando en conquistar derechos, pero también en sostener los deberes. De pronto es una Tiempo, forma, compañero. Marta lo expresaba, cuando algunos sindicatos tienen que hacer una actividad para sostener la afiliación. Estamos en época bastante compleja donde normalmente el maestro de base no quiere afiliarse. Entonces eso es lo que nos toca como generación, seguir gestionando la afiliación. Compañeros, muchas gracias y esperamos vernos la próxima semana ya en la última sección. Gracias, compañero Albeiro. Qué pena que los esté cortando de esta manera así, pero Yo vi que entré tarde. tenemos el tiempo, mejor dicho, porque ahorita ustedes saben que tienen reunión a las 10. Entonces, vamos a darle también 3 minuticos al compañero Vicente para que dé su saludo. 3 minuticos, compañero Vicente. Qué pena, Yo acá les digo compañera. tiempo. Qué pena, compañera, con usted y con los demás. Siga. Son 10 minutos que están programados. No has hecho los 10, pero 3 me es insuficiente. Porque es una cosa muy importante y que va a rascarle y a picarles a todos mis colegas, pero lo hago con el mayor respeto y el mayor amor. Qué importante que hoy, a través de la compañera Marta Rocío Alfonso Bernal, se haya tocado este tema del estatuto. Y allí, compañeras y compañeros, es cierto, muchas cosas que como Marta expuso, y duele y da tristeza, que hay que mirar qué tipo de profesionales tenemos hoy ejerciendo la educación. Gente que llega y no conoce la historia,
ni se preocupa por conocerla. Personas que desconocen lo que es la didáctica, que desconocen lo que es la metodología, que desconocen qué es la labor de quienes ejercen esta profesión, que no tienen vocación. Entonces, si no hay vocación, si no se sabe de metodología, si no hay sentido de pertenencia, si no hay vocación de una justicia social para todas y todos, pues la educación cojea y no cumple con su papel. Sí, seguimos diciendo que FECODE somos todo, ¿por qué en las diferentes reuniones y en las diferentes semanas todavía uno escucha diciendo FECODE, FECODE, ¿qué hace que FECODE, qué hace FECODE? Y le tiran la responsabilidad. Indican que son los 15 que hoy nos dirigen o que nos han dirigido en el pasado y posiblemente que nos dirijan en el futuro. No, compañeros, aquí hay que pensar integralmente y grupalmente. Si queremos tener estatuto que dignifique nuestra profesión, que garantice estabilidad, que cree una conciencia crítica, que los seres humanos de Colombia y del mundo aprendan a leer, a analizar, a interpretar, a innovar para construir esa justicia social. Entonces allí la pregunta que nos toca hacernos es que los 340,000 docentes y directivos docentes que hoy estamos vinculados, si estamos cumpliendo con eso, si es que hay una constitución y unos fallos de las altas cortes que no permiten un estatuto único, cuál va a ser la táctica, la estrategia para construir un estatuto que sin mencionar la palabra único o permita aglutinar al magisterio. Cómo ganar espacios en el campo legislativo para que, teniendo una correlación de fuerza, se pueda anular esas imposiciones, esos obstáculos que quieren dividir, porque saben que dividir reinarás, dividir reinarás. Entonces, es responsabilidad de quienes formamos la niñez, la adolescencia, la juventud y reeducamos a los adultos, tomar esa conciencia, pero no teórica, sino real. Hay que superar ese individualismo. Todavía la gente hablando por mi estatuto al que yo pertenezco y criticando al que no pertenezco. Que si se afecta a un sector, no me importa a mí. Ese individualismo hace daño. Ese grupismo hace daño. Entonces hay que crear un estatuto que verdaderamente nos incluya a todos y todas y no solamente beneficie las reivindicaciones del magisterio, de docente y directivo docente, sino que ese estatuto verdaderamente permita una cualificación y una formación íntegra a la sociedad colombiana, donde la educación y los educadores cumplamos con el papel que nos corresponde como formadores de formadores. Eso es, compañeras y compañeros, y es el llamado respetuoso a que todos y todas mejoremos el lenguaje, a que todos nos integremos a una cultura positiva de lo que son los sindicatos y llevemos en la sangre y practiquemos un sindicato transformador, porque hoy entre nosotros mismos hay antisindicalistas, entre nosotros mismos hay personas que apoyan y avalan los gobiernos fascistas, los gobiernos neoliberales, y eso se le podrá llamar docente o directivo docente,
Hombre, hay que replantear eso, compañeras, porque no es simplemente tener un estatuto con unos articulados que pueden ser muy buenos, pero que no se practiquen. Hay que esa coherencia que yo insisto cada 8 días. Coherencia entre teoría y praxis para verdaderamente avanzar en lo social. Entonces, esperemos, compañeros, que el estatuto que sea en este gobierno o en el próximo, pero que sea un estatuto que permita desarrollar la dignificación social de la sociedad colombiana. Perdonan el pleonasmo, pero ahí había que meterlo. Entonces, compañeras y compañeros, ahí queda ese pellizcón de esta semana y esperamos que ustedes que han hecho este diplomado como los anteriores y los que sigan haciendo, vamos a cumplir con las tareas de ser profesionales de la educación, a lograr una educación que dignifique la sociedad colombiana y que todo esto que hemos durante 17 semanas trajinado y la próxima semana, que va a ser muy buena porque va a haber más espacio para dialogar, para participar, redunde en beneficio de este pueblo sufrido y de este pueblo que hoy es víctima de políticas fascistas y neoliberales y que somos nosotros y nosotras llamados a buscar la táctica y la estrategia para que no pasen, para que no se nos impongan. Nos Gracias. veremos la próxima semana. Les deseo un feliz fin de semana con puente incluido. Nos veremos entre 8 días a la misma hora por el mismo canal. Chao, chao. Dios los bendiga.